en Ontario, en London. Ok. Ok. Bueno, pues empezamos un nuevo capítulo de Nación Podcast. Vanessa Schuinar, bienvenida a Nación. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por tomarte el tiempo y estar acá frente al micrófono compartiendo ciertos puntos de vista interesantes de lo que te dedicas, a gente de migración y ciertamente pues empapada de todo este pues contexto que a la gente le vuelve loco, le vuela la cabeza cuando dices voy a migrar a otro país, especialmente en Canadá que se mantiene como dentro del G7 los pues de los lugares más aptos para vivir en cuanto a calidad de vida, ¿no? Y más populares para la migración en estos tiempos que otros países como Australia, como Estados Unidos son un poco más difíciles de poder transicionar a una residencia permanente. Canadá se vuelve popular por esa facilidad que Sí. hemos tenido. Claro que si pensamos en los últimos tiempos, creo que vemos unos cambios y la gente está viendo que ya no es tan fácil como era antes, sigue siendo mucho más fácil que los otros países. Entonces se vuelve muy popular y con una alta calidad de vida. Por ejemplo, tienes más de 20 años alrededor viviendo aquí, ¿no? Me imagino que la adaptación, todo, pues es un proceso complicado al principio, pero pues terminas fácilmente ya adquiriendo esa habilidad, ¿no? Esa adaptabilidad. Claro que sí, sí, mira, bueno, me fui de Colombia en el 2001, estuve en Estados Unidos un tiempo y después llegué a Canadá en el 2004, ¿no? Entonces, literalmente 23 años entre todo eso que estaba afuera. Ahora, hay que entender que migrar es una decisión y tiene que ser una decisión de todos los frontes de tu vida, como la parte de adaptabilidad. Tienes que ver que es una nueva cultura, que hay cosas que son diferentes y que tienes dos opciones, o no te adaptas o te adaptas. Y si no te adaptas, pues ¿quién sufre? Tú sufres porque tú no puedes llevarte a tu país. O sea, no vas a dejar todo. Yo nunca pienso que migrar es una idea de que dejemos todo atrás. No. Pero si tienes que dejar ciertas cosas que de pronto ya no son bienvenidas acá, como de pronto ciertas maneras de pensar, ciertos prejuicios que Sí. manejamos en otros países que de pronto en Canadá no es bienvenido. Entonces yo creo que tenemos que ser conscientes que vamos para otro lugar y muchas personas les cuesta pensar, bueno, voy a un lugar donde se habla inglés. Sí. Entonces, empezando de lo más básico, quiero migrar en español. No puedes migrar en español. Sí, eso es algo pues sumamente complicado hacer entender uno mismo también porque pues tienes que desprenderte en cierta parte de tu idioma para empezar a ejercer unos nuevos conocimientos y así adquirir otro lenguaje. ¿Tú has vivido fuera, has vivido en otros lugares? Por ahí chequé un video en tus cuentas, en tu TikTok que se ha visto, pues se ha visto muy relevante últimamente, ¿no? Que tiene residencia en Nueva Zelanda, por ahí, si viviste allá o ciertamente tuviste alguna experiencia migratoria cerca de ahí, o sea, Sí, sí, mira, bueno, viví en Estados Unidos 3 años, después llegué a sí. Canadá y el año pasado fuimos para Nueva Zelanda, obtuvimos la residencia y pues precisamente mi familia está allá. Ah, ¿en Cuando digo serio? mi familia es mi esposo y mis hijos, ¿sí? Sí, Entonces yo tengo obviamente pues mi empresa acá, entonces viajamos back and forth, pero en sí, digamos, tenemos como las dos casas. Vivimos allá con residencia, vivimos aquí con ciudadanía y tenemos esa facilidad y muchas veces yo le digo a la gente, ese es parte del regalo que te estás dando cuando tú eres ciudadano canadiense o de cualquiera de estos países de primer mundo, porque tienes una posibilidad de ser exigente y decir, ah, mira, me voy a pasar 6 meses aquí, me voy a pasar 6 meses acá, voy a expandir mi negocio, déjame ir a Australia, déjame ir aquí. Entonces yo creo que a veces nos cerramos mucho en, ay, es que me voy a quedar en Canadá para siempre. No tiene que ser así, yo creo que de la manera que yo lo veo es, ¿qué mundo más me abro? ¿Qué más puedo hacer? sí, Nada tiene que ser para siempre, pero lo principal es llegar a una estabilidad. Entonces, sí, yo he tenido la experiencia de emigrar ya 3 veces, total ajá, locura, pero yo creo que la más difícil fue la primera, bueno, entre Estados Unidos y Canadá. Y por eso puedo decir que tengo la experiencia de emigrar como menor de edad, tengo la experiencia de emigrar como adolescente y tengo la experiencia de emigrar a los 30 y pico de años con hijos, con responsabilidades y viendo la diferencia de cuando las cosas las haces organizada sí, con una persona que te va a ayudar, con un profesional. Nosotros lo hicimos con un abogado, entonces de inmigración, con un consultor de inmigración de Nueva Zelanda. Y cuando lo haces a las patadas, ¿sí?
cuando llegamos a Estados Unidos fue con visa de turismo, vamos a ver qué hacemos, Ajá. a las patadas, a lo latino. Y entonces digo, sufres más. Yo nunca me pongo en un punto de voy a juzgar cómo las otras personas lo hacen, pero es un punto de piensa lo que estás haciendo. Porque Sí. el que vas a correr con todas esas consecuencias eres tú. No es de juzgar, o sea, si yo te digo no lo hagas, no es porque yo siento que si lo haces eres una mala persona. Te digo porque si lo haces, yo sé la consecuencia después, ¿verdad? Yo tuve un castigo de no volver a Estados Unidos por 10 años, por ejemplo, ¿cierto? Porque estuvimos sin documentos en Estados Unidos. Entonces, cuando tú piensas en todo eso, ¿vale la pena? Si yo puedo de pronto utilizar el dinero que voy a hacer todas esas cosas en hacer un estudio en Canadá, en esforzarme, sacrificarme y hacer las cosas bien, ¿por qué lo voy a hacer mal? Sí. Mira, yo tengo personas que pasan la frontera y pagan $12,000 americanos por persona. Es harta plata, Sí, demasiado. mucha plata. Entonces, ¿por qué no coges esa plata, la pones en un banco y haces las cosas bien? Sí, muchas veces, por ejemplo, la gente se deja llevar por impulsos, y en la mayoría de los casos queremos las cosas inmediatos, no queremos esperar o sí, de estructurar un proceso que, bueno, sumamente, probablemente sea un poco más lento, pero pues más eficiente, ¿no? En este caso hasta te puedes ahorrar dinero, plata. Total. Y no, cuando te dicen, hey, te puedes cruzar ahorita, nada más que pues te voy a cobrar más. Y la gente la inmediatez es lo que te vende ahorita el sistema, la sociedad. Y es algo muy complicado también, es un arma de doble filo pues para el individuo, ¿no? Que todo queremos así, que ya queremos resultados, que no nos gusta enfocarnos en el proceso. Más que nada que es lo importante, llevar un proceso para que te determine pues esa luz que te va a llevar al Claro. resultado, ¿no? Y es para toda la vida. Sí, ándale, en efecto. Me intriga mucho eso de tomar la decisión de ir a Nueva Zelanda. O sea, ciertamente yo he escuchado ese país, no tengo mucho conocimiento simplemente por el fútbol, porque me ha tocado ciertos partidos de México que juegan y uno bueno, indaga más sobre el país y toda esa onda. Pero ¿cómo determinaste irte para allá? O sea, teniendo mucha baraja de posibilidades, sobre todo teniendo el pasaporte canadiense que te abre más puertas. ¿Por qué Nueva Zelanda? O sea, ¿cómo se da? Bueno, hay muchas cosas que me gusta hablar de eso porque hay muchas cosas que para mí no son negociables, Sí, ¿verdad? Y siento que muchos países en el mundo todavía tienen muchos prejuicios, sí, ¿verdad? Mi esposo es canadiense, él es nacido aquí, entonces pues tú sabes, con el privilegio blanco que yo le digo nosotros hablamos muy abiertamente de lo que es ser hombre blanco y tener qué tipo de privilegio y que yo no lo tengo sí, y que yo soy muy consciente de que no lo tengo, pero tengo otro tipo de privilegio, ¿verdad? Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque para mí es importante vivir en un lugar donde yo no sienta ningún tipo de prejuicio, ¿sí? En Estados Unidos el latino es tratado mal. Depende de dónde estés, a menos que estés en Miami, todos son latinos y aún así, pues normalmente sí. tienes que estar en ciertos lugares para que te traten bien. Yo no estoy dispuesta a negociar eso, a ponerme en un momento en un lugar donde I'm not sure. Entonces no estoy dispuesta. Mi esposo siempre ha sido súper fan de Europa, él es francés canadiense, entonces él Sí. tiene pasaporte, nos podemos ir para allá, no hay problema. Pero yo le dije, nunca en la vida yo me iría a España, o sea, no gracias, yo soy colombiana. Entonces para él no lo entiende, pero yo lo entiendo porque yo sé que es un migrante colombiano en España, ¿sí? Entonces También, para por mí ejemplo, me imagino que sí, ¿no? Los españoles también, a pesar del lenguaje similar que tenemos, pues hay sí hay prejuicios. prejuicios, sí, sí. Hay prejuicios y yo no soy ciega a la realidad. Entonces, en ese estudio de, vamos a expandir el negocio, queremos hacer una aventura como familia en otro lugar mientras que expandemos, yo me puse a analizar y Nueva Zelanda tiene valores muy a lo canadiense, o sea, realmente se siente como que estás en el mismo país, pero pues estás en el otro lado del mundo, ¿verdad? Sí, Entonces, definitivamente. la gente es súper linda, súper abierta, nunca he sentido algo raro, entonces eso era lo que yo buscaba, que también que mis hijos van a estar en un lugar, en un colegio, en cualquier cosa, que ellos nunca van a sentir eso, como, no, tú no eres de aquí, o tú no perteneces. Sí, Para mí era muy importante eso, entonces sí, y por ejemplo, mucha gente dice, pero Australia es mucho mejor. I don't know. O sea, para mí, yo siento que si yo me siento bien, si no hay ningún tipo de prejuicio, si yo no me siento maltratada, si mis hijos se sienten bienvenidos, eso es lo que yo quiero, eso es lo que sí, yo busco de una migración y es lo que yo encontré en Canadá. Canadá me parece, y yo amo este país, o sea, independientemente de cuál sea mi trabajo o no,
este país para mí es mi casa, para mí es mi país. ¿Por qué? Por eso mismo, porque desde el día cero yo siempre me he sentido bienvenida, jamás he sentido como que no, un rechazo, no, tú no eres de aquí, nunca, nunca, nunca. Y eso es lo que yo buscaba, ¿no? Entonces es como la primera razón, como buscar algo que realmente se ajuste a los valores míos y lo que yo quería para mi familia. Para mi esposo es muy fácil, donde quieran que lo pongan, él está bien. Sí, pues es blanquito y es canadiense, so it's not the same. Para mí es diferente. Entonces, para mí era muy importante eso. El segundo punto era, bueno, ¿dónde podemos expandernos? Donde realmente al negocio, una firma de consultoría de inmigración, le vaya bien. Tengo un partner en Nueva Zelanda, un socio que tiene también otra firma y estamos expandiendo en India, en China y también en Australia. Entonces sentí que era un lugar también muy central, por decirlo así, que está casi cerquita, que en esos lugares, en Australia, por ejemplo, estamos a 3 horas. Entonces también pensé, ok, esto me sirve para lo que yo quiero dentro de mi pensamiento de emprender, o no emprender, pero expander. ¿Sí? Sí. Entonces, por estas diferentes razones dije, tiene sentido que sienta que es para siempre. Yo no siento que nada es para siempre, yo siento que, y más que todo, después de haber visto la migración de Estados Unidos y Canadá al principio de todo esto, siempre he querido algo que me permita viajar mucho, ¿sí? Es más, que yo soñaba con ser diplomada, porque yo ya 4 años aquí, 4 años allá, o sea, no me pongas en un lugar por mucho tiempo. Entonces no siento que vaya a ser para siempre, no siento que nada es para siempre, pero siento que en este momento es donde me gusta estar, entre Canadá, entre Nueva Zelanda, posiblemente después será otro lugar, no sé, o aquí, no sé, o sea, soy como súper libre. Y también me obsesioné con obtener ciudadanías y residencias. Entonces, después de haber estado indocumentada en Estados Unidos, dije, yo quiero todas las que quiera pueda tener. Entonces soy colombiana, canadiense, voy a tener el pasaporte de Francia por mi esposo. Sí. Y ahora pues la residencia de Nueva Zelanda. Y cuando tú tienes un pasaporte de Nueva Zelanda, puedes vivir en Australia si quieres. Ah, ok. Libremente. Libremente, sin súper loco, ¿no? Entonces te ganas 2 países con un pasaporte. Y yo, como soy obsesionada con todo eso, entonces dije, ¿sabes qué? Todo esto me cuadra, yo lo quiero. Y ahí estamos. Sí, ciertamente, justamente la semana pasada estaba platicando con un amigo que nos acabamos de graduar, hipotéticamente ya del colegio, y yo le comentaba, pero si no se dan las cosas aquí en un caso, son hipotéticos, nosotros acá prediciendo. Australia, o sea, hay ciertos países que también albergan muy buenas posibilidades para migrar y todo. He escuchado también que Escocia, Nueva Zelanda, Islandia, Irlanda y todo. Me imagino que Nueva Zelanda es un país muy pacífico, muy, pues en ese sentido, ¿no? Como Canadá, muy calmado. El estilo de vida no cambia mucho, ¿no? No batallas, no hay dificultad para adaptarte ni nada. No, para nada, súper parecido. La verdad es que te das cuenta que estás en otro país porque el acento es un poquito diferente. Hablan inglés allá, ¿no? Inglés. Pero de resto es lo mismo, ¿verdad? Y es interesante porque en Australia, no en Australia, en Nueva Zelanda hay latinos, pero la mayoría son mexicanos, chilenos o argentinos, por lo que hay la visa del Working Holiday. Entonces, si tú eres mexicano menor de 30 años, puedes sacar un Working Holiday. Obviamente es una lotería y todo eso, pero cada año salen más cupos y se van para allá, y ya el que consigue el sponsor del trabajo se puede quedar. Entonces, hay una comunidad latina, pero es más que todo mexicana, argentina, chilena. Ok, y el tema de la posibilidad de emigrar, como lo mencionas, ya depende de cada quien, no es como que te ofrezca ciertas o las puertas más abiertas del país, ok, dices, muchas veces por uno se crea esta narrativa de decir, bueno, como Australia es un país que ciertamente está muy lejano, a lo mejor tengo posibilidades de que me abran mejor las puertas, me reciban con una mejor actitud en cuanto al tema migratorio, y así poder quedarme y conseguir una residencia permanente. En este caso Nueva Zelanda, comparando Canadá, o sea, ahí más o menos son iguales, o sí es más fácil, sería más fácil aquí. Tiene facilidades, facilidades. Yo digo que Canadá sigue siendo un poco más fácil, porque aunque se vinieron todos estos cambios, si tú eres una persona soltera y quieres hacer un postdiploma o un diploma que no sea postgraduate y trabajas y estudias, puedes aplicar una residencia, hay una oportunidad, ¿verdad? En Australia y en Nueva Zelanda se parecen mucho en el hecho de que ellos quieren que estudies una maestría. Y ahorita vas a ver, estás viendo que Canadá está yéndose por allá también, ¿verdad? Sí. Maestrías. Entonces, si la persona decide migrar a Nueva Zelanda, tiene que tener un plan,
Y lo más ideal es que haga una maestría, se gradúa de esa maestría, trabaja un año y aplica su residencia. Entonces no está tan difícil, porque si lo comparas con un Express Entry, esa está más fácil porque no es de tantos puntos, es diferente, pero es posible, es posible. O si es una persona que tiene un doctorado, por ejemplo, solamente necesita una oferta laboral y llega con residencia, ¿sí? Entonces hay opciones muy interesantes, pero lo que pasa es que si queremos llegar otra vez a las patadas un poquito, como que llego sin inglés y allá miro, pues no, si tú estudias inglés no es lo que te va a hallar una residencia. Si tú estudias algo como un certificado no es lo que te va a hallar una residencia. Entonces yo creo que se trata todo de dónde está mi plan, dónde está mi plan, y si yo voy a invertir en un curso que realmente me sirva. Muchas veces cometen el error de trabajar con agencias educativas, que yo no digo que sean malas, pero es que tú tienes que pensar cuál es mi meta, ¿verdad? Si mi meta es estudiar, efectivamente yo me voy con una agencia educativa, porque mi meta es estudiar, aventurarme en Canadá, en Estados Unidos, en donde sea en el mundo, estudiar y volver a mi país. Entonces, perfecto, vaya con la agencia educativa. Pero si su meta es migrar, ¿por qué usted no está hablando con un profesional de migración? ¿Por qué usted no le está preguntando al profesional de migración, ok, ¿cómo hago para llegar a mi residencia? No, te estás yendo por una agencia educativa pensando en una migración. ¿Cómo vas a llegar? Entonces, ese yo creo que es el error número uno que yo veo muchísimo. La gente en Australia, que cuando vienen y hacen citas conmigo, me dicen lo mismo. O sea, es que yo llegué con una agencia educativa, nunca pensé en mi residencia, nunca me pregunté qué podía hacer, nunca pensé que de pronto si planeaba desde el principio podría ser residente. Entonces, eso es un problema grave. Tienen que invertir en un profesional, sea cualquier país del mundo, si sea Colombia, Estados Unidos, donde sea. Y yo te digo que es que yo no lo digo abiertamente así porque soy consultora, no, es que yo también lo hago. Cuando mi esposo estuvo en Colombia un tiempo, contratamos un abogado, le sacó la visa, le sacó todo y tuvo papeles. Sí. O sea, no es algo que yo no hiciera, yo lo hago porque, y soy profesional, porque una persona que no conoce el tema no lo hace. Sí, no, interesante. Justamente es lo que pasa actualmente, sobre todo en las redes sociales, como miramos que muchas, es como un teléfono descompuesto, ¿no? Que comenta una persona que le dijo a un amigo que tiene un conocido, un primo tercero de un abogado que hay esta posibilidad. Entonces ya uno se crea cierta narrativa de decir, bueno, ya no están queriendo ese tipo de persona o se está volviendo más complicado. ¿Cómo miras ese asunto, esa toxicidad que existe en las redes o la mala información de emigrar, sobre todo aquí en Canadá? He visto cierta cantidad de videos de personas, lo comentabas en uno de tus contenidos, de tus clips, donde mucha gente quiere vender esa, pues sí, esa teoría, esa idea, esa idealización del país de que está muy caro, de que no es lo como te lo pintan, pero ciertamente no es tanto eso, o sea, no es la realidad, ciertamente, que una persona venga y te quiera decir de que está muy caro, que no es el país ideal, sino que más bien la persona se crea otro tipo de expectativa, imagino. Total, ¿no? Total. Bueno, yo creo que ahí es muy importante decir que tienes que ser... Yo me doy la oportunidad de hablar, o yo digo, me pongo el micrófono, pues, porque yo viajo mucho, ¿sí? Entonces yo estoy en Nueva Zelanda, estuve en Australia ya como 3 veces en el último año, he estado en Colombia, en México, en Canadá, en Estados Unidos. Entonces yo te puedo decir por experiencia propia de que no está caro en Canadá, está caro en todo el mundo. Sí. Entonces a mí me parece muy chistoso cuando yo veo este tipo de contenido, porque yo pienso, my goodness, o sea, lo que se compraba con 100,000 pesos en Colombia, el que sea colombiano que me entiende, hace 5 años o hace 3 años, no se compra hoy. Así sean frutas. Las frutas están re caras en Colombia, que en Colombia todo era, pues, uno decía en Colombia se puede comprar todo súper barato. No, en este momento no está así. Yo hacía, ¿cómo se llama? Groceries, compraba comida y me gastaba... botanas, así, lo que sea, ¿no? $600 en Bogotá. Ay, que cierto. Al mes. Sí, muy caro. Que son casi... no, canadienses, ¿no? Pero son casi 1,200,000, algo así, o sea, en ese momento que también el dólar está, bueno, entonces yo digo,
no me cuadra el hecho de que uno le diga Canadá está muy caro, váyase para Estados Unidos. Estuvimos en Estados Unidos, en Los Ángeles, fuimos a McDonald's, tú sabes McDonald's, que supuestamente es barato, ¿verdad? Sí, Y para 4 personas gastamos $70. sí, Entonces yo digo, súper pero, caro, sí. I don't know, cuando yo vivía en Miami, yo con $3 me comía una hamburguesa, unas papas con $3. Entonces yo te digo, no comparto la manera que se está demonizando, no sé cómo se dice, pero sí, como que Canadá es lo peor en ese Sí, momento. Es lo peor. desmeritando, ¿no? El país. Desmeritando al país. Cuando yo digo, pues viaja, tómate el tiempo y mira cómo está en Australia. También, súper caro, la vivienda está cara, la comida está cara. Mira cómo está en Nueva Zelanda, lo mismo, está caro, la vivienda está cara. En Canadá sí, también está subiendo. En Estados Unidos sí, también está subiendo. Entonces, ¿qué siento yo, en mi humilde opinión, que no soy política y no soy economista ni nada de eso? Que estamos en un periodo de transición en el mundo, en el que Sí. todo subió y en el que todo está cambiando y todos estamos en un choque. Y como estamos aquí, solamente vemos lo de acá, entonces nos quejamos de aquí, ¿verdad? No Sí. tenemos el panorama global. Mi esposo estuvo en China hace un mes. Me dice que todo está al mismo, los mismos precios que en Canadá. Ujú. Entonces yo digo, ok, y pues decíamos en China tú vas y con harta con plata compras un mundo de cosas y eso ya no existe. Sí, sí, la verdad que sí. Yo también, por ejemplo, he checado cierto contenido de unas personas, de un filósofo ahí que hace contenido y también pues hace crítica política y económica, sobre todo de cómo está estructurado socialmente el país y el mundo en sí, porque el monopolio hace que no haya competencia en el mercado y eso, por ende, pues el monopolio absorbe todas esas pequeñas competencias que pueden ser peligrosas hipotéticamente y al final la misma gente va controlando cada precio, los precios de los productos y bueno, por eso todo sube y menos, pues es una crisis, Ujú. es algo muy complicado donde pues como lo mencionas es una palabra muy interesante, una nueva era, una nueva transición que estamos viviendo y que nosotros, a mí me tocó vivir una parte ciertamente estable previo a la pandemia y ahora se ha Es diferente. tornado totalmente diferente. Ya en México igual te puedo decir que hacerte una propiedad, una vivienda pequeña, una zona popular es bastante complicado, no cualquiera recibe un Ujú. crédito, hasta para tener un crédito hipotecario se está volviendo bastante complicado y digo, cabrón, o sea, no es solamente aquí que las viviendas han alcanzado una alta demanda, también en México, en Latinoamérica, se está volviendo una crisis y es más que nada por pues este me nace una crítica donde nosotros hemos dejado que el monopolio siga avanzando y las mismas personas, el mismo sistema tenga el orden que vaya, que la sociedad pues se haya tornado a un índice de crisis social, pobreza, que por eso Total. mucha gente ya no quiere hasta tener hijos porque cuál futuro se prevé para nuestros hijos en sí si ahorita está muy complicado el asunto y que es por eso de que Ujú. toda la nostalgia de ok, en los 80 era mejor, en los 90 también, no hay un futuro, las Siempre estamos películas. mirando para atrás, o Sí, sea, todo el todo era mejor tiempo, antes. ándale, las películas de hecho de Hollywood, todo, no te venden ningún futuro pues extraordinario para nuestros hijos. El mejor contenido es de antes, de los 90 los Total. 80. ¿Qué es lo que te quiere decir esto? Y esto es una crítica muy interesante y sí es cierto, ¿no? Me pongo sí es cierto, reflexionas y en verdad qué nos espera o qué le espera a la sociedad. Y ahorita cuando la gente migra, sobre todo con un estatus, con una mal planificación, menciona, ¿no? Peor. Sin Son embargo, víctimas. se hacen pasar por víctimas, pero también la ignorancia también es parte de la culpabilidad que tiene el individuo, ¿no? Al no informarte también no tiene ciertamente derecho o reprocharle a un país o a alguien a base de que tú no tuviste la planificación, estructuración para poder estar donde estás, ¿no? Bueno, has dicho cosas que me matan de la emoción porque yo lo comparto demasiado. Primero que todo, o sea, en la parte de las corporaciones, tú puedes creer que las corporaciones, las tiendas de comida han subido su ganancia desde el 2020 casi que tres Sí, veces. ¿Tú crees que eso es normal? Aquí en Canadá, yo hablo de Canadá, no sé en el mundo entero. ¿Tú crees que eso es normal? ¿Quién lo está permitiendo? ¿Por qué ellos están teniendo una ganancia más grande cuando nosotros estamos pagando costos mucho más altos? No tiene sentido. O sea, se exactamente. supone que si está subiendo es porque a ti te está costando más, pero lo que entiendo es que no te está costando más, sino que me quieres cobrar más por lo mismo. Sí, ¿Ves? Entonces, ¿cuál es el problema? Canadá,
las corporaciones, que la política tiene que también ser un poco más fuerte en estas corporaciones. Lo que tú dices es realmente lo hemos dejado pasar. Y eso es una responsabilidad del ciudadano, del canadiense, que se quejen, que nos quejemos. Porque si nosotros dejamos y permitimos que todo siga pasando, pues eso pasa como en una relación abusiva, ¿no? Si tú te dejas pegar, te van a seguir pegando. Es así de sencillo. Tú tienes que levantarte y decir, no, mira, sabes que no estoy de acuerdo con esto. Y por eso es que existe la libre expresión, donde tienes que levantarte, protestar. O sea, no, I'm not okay with this. Entonces, bueno, ese punto 100%. Y lo otro que dices de las personas llegan con una expectativa que para mí me parece un poco ilógico. Y a mí siempre me gusta ponerlos en el puesto del otro. ¿Sí? Entonces, si yo soy colombiana y llego a Canadá y me pongo brava con Canadá porque Canadá no me da plata, pero yo soy estudiante internacional o yo soy trabajador extranjero, o sea, yo no soy permanente, ¿por qué Canadá me debe a mí algo? Explícame. Entonces, bueno, está bien, Vanessa está en contra de eso. No, vamos a ponerlo en el panorama de usted vive en Colombia, en su país, usted vive en México, en su país, y llegó alguien de otro lado que no tiene residencia, que no es mexicano, y su país le dice, tome plata. ¿Usted cómo se sentiría como ciudadano? Sí, claro, o sea... Absolutely not. No está bien. No, claro que no. Hay una falla ahí. Y sobre todo que la gente se torna para abusar de este servicio. Es lo que pasa actualmente. Está viralizando mucho la teoría de que van a pedir visa ya a mexicanos, que ha sido el país número 1 en solicitar asilo político o refugio, demandante de asilo en Canadá. Mucha gente se viene con ese papel de refugiado, desde demandante de asilo. Para ti, por ejemplo, que tú manejas o que has checado y que ciertamente brindas información sobre ese tema, es recomendable. ¿Quiénes pueden pedir refugio? He tenido aquí gente que ha pagado cantidades extraordinariamente grandes para poder solicitar este asilo, este servicio que no necesitan. ¿Quiénes lo necesitan y cuáles son las ventajas y desventajas tétricamente que podría vivir esta persona? O sea, porque ciertamente es lo que pasa ahorita en redes, que te venden al llegar a Canadá como con ese proceso, pero no es nada fácil y nadie que quisiéramos tener pues ese proceso, vaya, ¿no? Total, mira, yo creo que es muy importante tomar decisiones claras y concisas. ¿Por qué? ¿Quién necesita refugio? Una persona que está siendo perseguida en su país, sí, que tiene un riesgo por su vida, y existen muchos casos reales, ¿sí? Sí. Que se ha mudado a diferentes lugares en su país y no ha podido lograr esa tranquilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que esto existe, sí, ese tipo de persona puede entrar, pero hay diferentes cosas que son problemáticas, y clientes míos me han llegado con esas historias. Digamos, he escuchado personas que han llegado al aeropuerto de Montreal y el mismo oficial los ha obligado a pedir refugio, donde yo no entiendo, no lo entiendo. O sea, que la persona le decía, no, yo no vengo a pedir refugio, vengo de vacaciones y yo me voy. Y él como que, bueno, refugio. Y él como que, no, yo no estoy pidiendo refugio. Son personas que no hablan mucho inglés, pero están diciendo no. Y esto le pasó a más de 4 personas que han hablado conmigo. Ah, ¿en serio? Entonces yo eso no lo entiendo. O sea, no he estado ahí, no soy testiga, no estaba ahí, pero digo, qué locura. O sea, si esto está realmente pasando, hay un descontrol también a nivel de inmigración, ¿verdad? Sí, pero el cliente te comentó que en verdad no venía con esa intención, ¿no? No venía con la intención. Llegaron a mi oficina ya en una semana y me decían, ¿cómo hago para renunciar a esto y irme a mi país? O sea, ¿puedes creerlo? Yo no quería pedir refugio. También me han llegado por TikTok personas que me dicen, me obligaron a pedir refugio, yo no quería pedir refugio, ¿cómo hago para devolverme? Tengo varias personas ¿cómo hago para devolverme? Para que me devuelvan mis pasaportes, yo no quiero pedir refugio. Ok, entonces está pasando algo a nivel de inmigración en Canadá. Sí. ¿Cierto? Sí. Entonces, eso hay que, pues, no sé, invito al ministro de Inmigración para que revise este tipo de cosas, CDSA, porque algo está pasando ahí. La segunda cosa que está sucediendo es que mucha gente lo está viendo como, qué fiesta, voy, me dan un permiso de trabajo y me voy para mi casa después. Y no presentan caso, no presentan nada, no hacen nada. O sea, literal, llegan, aplican, piden un permiso de trabajo, continúan y el caso se ve como abandonado porque nunca mandaron nada.
Esa es otra cosa que está pasando. Y lo tercero, donde hay personas que los reclutan y les dicen, vámonos, todos van a pedir refugio, todos van a decir esto y es normal. Y entonces hay personas que se lucran diciéndole a estas personas que no entienden estos procesos que hagan estas cosas. Y les crean casos y les crean Entonces, bueno, en estos escenarios, que son muchos, pues es muy triste, porque ellos hacen que los que realmente están pasando momentos muy duros, mamás que van corriendo por su vida porque tienen problemas de violencia doméstica, personas que los están tratando de matar. Yo he tenido personas que con deportaciones en mano, que han estado secuestrados, que están realmente temiendo por su vida, que entonces perdieron su caso porque pues no hay confianza. Y aparte, el último punto que me parece tenaz es que muchos usan la ayuda jurídica. Y yo no digo que todos los abogados de la ayuda jurídica son malos, pero a la mayoría no les importa, porque es que les pagan demasiado poquito. Demasiado, y no lo digo solamente yo. Si ustedes se ponen a ver, digamos, abogados que hablan de que no toman casos de la ayuda jurídica, te lo dicen por eso. O sea, si yo quiero representarte bien, me toca pagar a mí. Me toca a mí poner plata de mi bolsillo para ayudarte, o horas que nunca me va a pagar nadie. Entonces, si tú te pones a pensar, pues de algo tienen que vivir. ¿Qué hacen? Un volumen gigante de aplicaciones, pero ¿qué calidad de trabajo yo puedo tener cuando me están pagando $1,000, $2,000 por un proceso que me gastó 60, 100 horas? Sí, ¿cómo es el abordar, por ejemplo, en tu caso, cómo acechas o abordas, por decirlo así, un caso cuando se te presenta? O sea, cuando una persona te propone, lleva mi caso, ¿cuál es la idea que tú, por ejemplo, ya tratas de planificar o decir, va a ser complicado, o haces un análisis previo para decir, yo tomo estos casos, estos no? Tengo un amigo que se vino de refugiado, de demandante de asilo. Dice que contactó a una abogada que era de origen italiano, y por ser mexicano ciertamente no lo quiso pues aceptarlo, porque pues hay una teoría, y ciertamente muchas personas de México son los que mienten y inventan este tipo de relatos. Y bueno, pues también el prestigio por parte del abogado, del consultor, tiene mucho que pues ver. O sea, tú también me imagino que tratas de tener ese prestigio, esa calidad de trabajo que ofreces tú como consultora, ese servicio, pues tratas también de tenerlo en un buen estándar. O sea, ¿cómo es para ti el tener pues que aceptar esto? ¿Cuáles son los filtros que usas? Claro que sí. Mira, lo primero tiene que ser una historia real. Sí. O sea, yo he tenido personas que vienen y me dicen, hazme mi historia. No. Sí, si tú quieres que yo te haga una historia, no me llames. No lo voy a hacer. No es ¿cómo voy a contar una historia que no existe? No, eso no lo hago. Ni viendo una película de Disney ni nada. O sea, quieren que vea una película. O sea, está muy, esa propuesta es muy, o sea, está muy directo. O sea, me parece que no. Así llegan. O sea, me dices, mira, hazme mi historia. Sí. Y yo les digo, ups, no. Sí. Entonces, si ya sé que no es real, yo le digo, no puedo tomar tu caso porque yo ya sé que no es real. ¿Sí? Como si tú te casas por conveniencia y vienes a mí y me dices, no, yo me casé con él por los papeles. Yo te voy a decir, sorry, yo no puedo. O sea, no puedo, ya me lo dijiste. Yo tengo un código profesional que yo tengo que respetar. Si yo ya sé que no es real, yo ya no puedo tomar el caso. Entonces es el primer filtro de no. Lo segundo es, bueno, ¿cuál es la situación? ¿Qué tan inminente está? A mí llegan personas estoy en la cárcel, estoy en la detención, ven, ayúdame a salir de la detención. Ok, let's go. Como también me llegan personas, no he tenido caso, no he hecho nada, tengo que empezar de cero. La semana pasada tuve un caso en el que el caso fue abandonado porque no habían enviado nada, y pues me tocó negociar con el oficial, reabrir el caso. Entonces yo tomo casos de todo tipo. Lo más importante para mí es que se entienda que es una responsabilidad del cliente entregarme todo, porque y que haya confianza.
Y pues bueno, que estén dispuestos a hacer el proceso porque es un proceso que toma tiempo. Ahora, si es real, yo no tengo ningún otro filtro. Ah, bueno, tengo otro filtro. Tienen que hablar el idioma que yo entiendo, ¿sí? Okay. Digamos, si es una persona árabe, yo no tomo el caso. No es porque sea árabe, sino porque yo no entiendo el idioma. Entonces, lo que pasa es que muchas veces los intérpretes se equivocan. Muchas veces. Ok, sí, cierto. Y yo no te puedo proteger si yo no entiendo. ¿Sí? Y me ha pasado con casos en plena audiencia con mexicanos donde el intérprete está diciendo lo contrario. Y lo que pasa es que eso es demasiado delicado. La credibilidad se cae al piso. Entonces, si yo no puedo parar y decirle, señor comisario, el intérprete no está interpretando de la manera correcta, entonces yo no puedo interferir por mi cliente, ¿sí? Entonces, si no hablo tu idioma, si yo no te puedo entender, si yo no puedo defenderte con el intérprete, no puedo tomar el caso porque ¿cómo puedo saber si realmente se interpretó o se tradujo lo que realmente dijiste? ¿Sí? Sí. Entonces, ese filtro sí me parece muy importante porque yo quiero que mis casos salgan bien. Yo quiero que mis clientes sean escuchados y que tengan un acceso a la justicia de la manera que realmente es. Entonces, si yo no lo puedo entender, ¿cómo hago? No puedo. ¿Cuál es tu, por ejemplo, perspectiva? Yo como cliente, en este caso, como demandante de asilo, suponiéndolo así, pierdo mi caso, pierdo mi primera audiencia. Posteriormente, ¿tengo alguna posibilidad de yo retomar o de tener esa chance de hacerle al gobierno cambiar de opinión y que en verdad retome, reconsidere mi situación? ¿O pasa de que una vez que ya te dicen no, es completamente, prácticamente imposible de hacerle cambiar de idea? O sea, porque he visto algunos temas, unos videos y también la gente se pregunta mucho eso, ¿no? Uh-huh. Tienes recursos. El primer error es que la gente piensa que yo le puedo decir al gobierno, que una apelación es decirle al gobierno, no estoy de acuerdo con tu decisión, cambia tu decisión, pero es el mismo caso. Eso no es una apelación. Si tú vas a hacer una apelación es porque vas a decirle al siguiente juez que lo va a ver que la otra persona se equivocó. ¿Sí? Se equivocó, hizo algo mal, hay un error en ley, hay algún tipo de error. Pero no es un error que él pensó que no eras creíble. Si eso no es un error, es simplemente que tú no hiciste tu trabajo de hacerte creer. ¿Verdad? Entonces, una apelación no es un recurso que yo diga, es un recurso para alargar, pero no es un recurso, a menos de que tú tengas, yo he visto apelaciones muy, sustentadas y que sí se han revertido. Pero tiene que haber un error en ley. No es solamente porque no te creyeron, o porque no tenías pruebas, o porque X o Y motivo, ¿sí? Sí, sí. Eso no sirve. Segundo, sí hay opciones. Lo peor que pueden hacer es salirse del país. Eso es lo peor porque ahí sí volver es muy duro, muy duro. Pero existen opciones. La apelación para ganar tiempo, existe el proceso humanitario. Cuando hay niños es mucho más fácil, muchísimo. Se pueden argumentar muchas cosas. ¿Qué hago yo con mis clientes desde el día cero que llegan a pedir refugio? Intégrese. Intégrese. Aprenda francés. Aprenda inglés, trabaje, que los niños sean parte de alguna comunidad, que si pueden ir a una iglesia, vayan a una iglesia, que se integren lo que más puedan, que trabajen, porque todo eso me va a servir a mí en un caso humanitario. En el último de los casos de que no nos sirvió nada, ok, tenemos cómo. Sí. Pero si tú no haces nada, no tienes hijos y no tienes no te integraste, es muy difícil poder buscar otro recurso. Tienes un hijo con tu pareja y automáticamente, obviamente, el hijo puede tener la ciudadanía, pero tú como padre también la obtienes, la residencia, obviamente, ¿sí o no? No, ¿verdad? Porque yo miré uno de tus videos y negabas eso, ¿no? Sí, la gente jura que el bebé es la visa, ¿no? No, sí. El bebé no es la visa. Ahora, es muy interesante porque yo antes me reía cuando decía a la gente eso, ¿no? Ay, pues, ¿cómo te va a dar el bebé algo? O sea, por Dios, ¿qué estás pensando? Sí. Pero hay países que sí tienen esas políticas. Por ejemplo, y te lo digo pues otra vez por experiencia propia, mis hijos son colombianos, yo les di la ciudadanía. Y cuando mi esposo estuvo allá, como mi matrimonio no está registrado en Colombia, yo no lo pude pedir a él. Y tenía que hacer todo un proceso, pero ya teníamos, pues los niños están ahí, pues que el niño lo pida. Existe la posibilidad en Colombia que un niño te pida y que te dé una residencia temporal y después se vuelve permanente. Okay. Eso no existe en Canadá.
Ah, no existe. Entonces ya no me río porque ya lo veo que existe en algún lugar del mundo, pero en Canadá no se puede hacer eso. En Canadá no se puede hacer eso. El niño nace canadiense, pero tú no tienes nada que ver. No es una garantía así para la persona, No. o sea, que porque así te lo venden, o muchas veces, por ejemplo, a mí me tocó conocer a un mexicano de Veracruz y que está, hey, pero te rechazaron, ya te han rechazado 2 veces y va por la humanitaria. Pero, ¿y tus hijos? No, pues tengo 2 hijos, pero nacieron en México. No, pues todavía la tienes de perder en nosotros como vacilando, ¿no? Pero yo dije, no creo que aunque tus hijos sean canadienses, bueno, dependiendo, no te van a dar a ti solamente porque sean canadienses, hayan nacido aquí, te van a, hey, ahí te va la residencia también. No, No. o sea, mucha gente, sí, se crea esa perspectiva. Sí, Y pero es no, errónea. nada O de sea. eso. Como también hoy vi un TikTok, no me acuerdo de quién, pero ahí decía, si el niño nace, si el niño nace en Canadá, no es Ajá. canadiense, nace con la nacionalidad del padre. Yo, that's not true. Si el niño nace en Canadá, es canadiense. Period. Sí. No hay ningún tipo de duda. O sea, es así, nació en Canadá, es canadiense, punto. Pero no te da nada a ti. Eso sí. Sí, entonces me dicen, no, pero es que él me puede pedir cuando tenga 18 años y si cumple con los requisitos, pero hoy no, o sea, falta mucho tiempo para eso. Ahora, los procesos humanitarios son muy interesantes y sí son un último recurso. Ahora, si tú tienes hijos, si te integraste, si tienes muy buena razón de estar en Canadá, o sea, no se rindan, pero busquen ayuda, no traten de hacer todo solos. Es tarde cuando usted me llama y usted está a punto de ser deportado. Sí, eso está muy arraigada esa cultura como latinos, dejar todo, posponiendo toda la procrastinación, ¿no? De patear el bote solamente para adelante, pero no accionar para cuando debemos de verlo hacer, ¿no? De todo posponerlo para después y pues llega el momento que no puedes hacer más que aceptar la realidad y resignarte, ¿no? Irte, el peor de los casos. Que sí ha pasado, ¿no? Sí ha pasado, no es de que sea el peor de los casos que pase de 1 millón, pero sí pasa, o sea. Claro, pero lo peor de todo es que si tu Por vida está ejemplo, corriendo peligro, sí. Ándale. no es solamente me sacaron del país, Ajá, ¿y ahora sí. qué hago? Sí, es que ahorita, por ejemplo, con el alto índice se puede malinterpretar algunos casos verídicos como falsos y entonces como que esa batalla, ¿no? Me imagino que ese reto también para ustedes de decir, ahora, por ejemplo, con esta que se ha popularizado, esta viralidad, tenemos que todavía enfocarnos todavía más, me imagino, en este caso, porque si es verídico, tenemos que todavía impulsarlo a que tenga esa veracidad, a esa mayor proyección, ¿no? Me imagino porque pues ha habido como una crisis, ¿no? De información, también de personas que solicitan esta demanda sin necesitarla. Y pues eso también tú lo miras como una crisis, como algo perjudicial para el país, para la sociedad. Tú, por ejemplo, como canadiense, ya tienes años viviendo aquí, tus hijos están aquí suponiendo, pues, ¿cómo lo miras? O sea, ¿cómo miras ese punto de vista? ¿El país está llevando muy bien estas reglas o simplemente tiene que haber más filtros? ¿Cómo lo canalizas? A ver, ¿qué te digo? Yo siento que todos tienen derecho, es un derecho internacional Sí. de poder solicitar un refugio. Y si tú, ¿cómo vamos? Lo que pasa es que ese tipo de cosas no se pueden filtrar, Sí. ¿sí? Porque es como cuando tratas de filtrar los matrimonios de conveniencia. Cuando tú comienzas a hacer eso, creas otros problemas. ¿Sí? En algunos años atrás, cuando hicieron el proceso de cuando te casabas con un canadiense tenías que vivir 2 años, ellos lo implementaron aquí en Canadá. ¿Y qué creó eso? Un mundo de violencia doméstica. Entonces, cuando tratas de filtrar ciertas cosas, creas otros problemas que son un poco más duros y difíciles, ¿verdad? Se van a colar, van a personas que no tienen casos reales, pero no quiere decir que no sean personas buenas, que no vengan a aportarle al país. Eso no es lo que quiere decir. Puede que no tengan casos reales, pero igual si llegan a pasar los filtros, como sea, pues van a aportar al país. Entonces yo digo que si te pones a poner 10,000 filtros, ya siento que de todas maneras no es un proceso accesible. Si yo te digo la verdad, yo no siento que los refugiados reales
puedan lograr. Reales, o sea, hay mucha gente que realmente se está escondiendo por todo lado. Muchísima gente, ¿cómo hacen para llegar? Por ejemplo, en Colombia tienes que tener una visa. ¿Cómo? ¿Quién te va a dar una visa cuando eres pobre, cuando no tienes, cómo? No tienes cómo. Sí. ¿Verdad? Entonces sí hay muchos casos reales, muchísimos. Ya hay un filtro gigante que es que tienes que llegar a Canadá. Sí, geográficamente, ¿no? O sea, hay gente que está muriendo en miles de países. No, tienes que llegar a Canadá. O sea, desde afuera no se puede. Entonces digo, ya hay un filtro. O sea, el filtro más grande es ese, que no es accesible para las personas que la están pasando mal, que lo están sufriendo. Y sí es accesible para el que tiene al menos un mínimo para subirse a un avión. Sí. No es fácil. O sea, si tú te pones a pensar una persona a promedio en Colombia, en México, en donde sea, un venezolano, ¿cómo? Sí, que esté perseguido. Sí, definitivamente sí. En ese punto sí es cierto. O sea, y uno trata de crearse ideas o crear hipótesis a base de la aceptación o de los reglamentos que puede imponer solamente migración. Pero no, o sea, hay otros factores como geográficamente, económicamente, que mucha gente de Sudamérica, venezolanos que se vienen caminando por la selva, que han trazado cierto recorrido. ¿Cómo vamos a decir que no hay filtros? O sea, desde ahí sí es, ya llegando acá simplemente ya eres como un ganador, simplemente por traspasar todo eso. Yo tuve un cliente la semana pasada que fue a mi oficina, se pasó desde Ecuador hasta acá, ya está en proceso de residencia. Por Dios, o sea, si tú no la estás pasando mal en tu país, si no estás corriendo de algo, pasar todo eso. Sí. O sea, nadie en su right mind que le esté yendo muy bien lo hace. Entonces yo siento que ya hay muchos filtros. Ahora, también siento que hay un estigma muy grande contra los refugiados. Y me parece algo muy duro. Y yo creo que es a nivel latino, a nivel de todo, es como que él es refugiado. Él es refugiado. Sí. Es que si fuera refugiado de verdad no diría esto. Es que ya no pueden existir, ya no pueden decir. O sea, es una persona que está pasando un proceso difícil y por eso no puede hablar, no tiene derecho a decir soy esto o soy lo otro. Entonces yo siento que también hay un estigma muy grande como, ¿y por qué? O sea, ¿es más o menos que tú porque es refugiado, porque decidió ese camino migratorio y no entró como tú? ¿Todos tenemos que entrar igual? No creo. No creo que también es que sea... Siento que hay demasiado o sea, se juzga demasiado ese tipo de migrante en Canadá. Entonces me parece un poco hipócrita y loco, ¿no? Porque ¿cuántos inmigrantes en Estados Unidos hay sin papeles? Pero a ellos no se critican. ¿Cierto? ¿Has escuchado? Sí, pues usted se quedó en Estados Unidos, está bien. Ajá, sí. Se normaliza. Se normaliza y hasta lo miran como diferente, pero para bien, o sea, lo idealizan, pero como una persona tipo valiente o que le friega, que le chinga todos los días para levantarse temprano y trabajar. Y sí es cierto, aquí se torna diferente y no sé, tal vez sea, ¿tú crees que sea por el tema del sistema, cómo está estructurado, que la gente muchas veces quiere desahogarse porque, pues... la primera justificación es de que mis impuestos van para las ayudas de las personas que no lo necesitan en sí, entonces por ahí es como un tremendo desahogo. Tú piensas que también es o sea, no, la gente no comparto sí. No comparto esa crítica, esa crítica porque siento que porque lo aplaudimos en otros lados, porque está bien allá, porque es que es muy normalizado. Vete a Estados Unidos y quédate como turista, it's okay. Y te consigues un trabajo, y consigues un social falso, y todo eso se normaliza. Es súper ilegal, pero se normaliza. Sí. Ahora una persona que dice, tengo miedo, me van a matar, tengo miedo, necesito ayuda, y lo está haciendo bien. Ajá. No es ilegal, no está haciendo nada ilegal, no está haciendo papeles falsos, no es... ¿Por qué esa persona es juzgada? No lo entiendo. Sí, no, la verdad que sí pues la gente ha llevado toda esta corriente a un punto, a una crítica diferente y no sé por qué, cuál sea el problema en sí de la sociedad, pero ese hate que se ha mostrado para estas personas, dices, cabrón, o sea, pues yo por ejemplo puedo decir, yo pago mis impuestos y todo, hago mi deber como ciudadano, como contribuyente y no me quejo, ¿por qué? Porque en nuestros países tuvimos ciertas decadencias o tal vez los impuestos que son altos, progresivos, no los miramos reflejados. ¿Y es que acaso te los van a devolver?
Sí, y no lo miramos reflejados en la sociedad, No. no se reflejan en la calle, en la sociedad, o Aquí sea, tú lo ves. aquí tú los miras, entonces por ese Pero es lado. que si te enfermas, si tienes un hijo, tú lo ves, tú siempre Sí. lo vas a ver. Entonces tampoco comparto de que yo no tengo nada. Sí, yo recibo, digamos, por los niños te dan una ayuda, pero a mí no me van a dar lo mismo que una mamá soltera. Yo tengo un buen trabajo, tengo un esposo, él tiene un buen trabajo. ¿Cómo yo voy a esperar que me den lo mismo? Es obviamente que no es equitativo. O sea, ¿cómo me van a dar a mí $500 cuando a una mamá soltera le están dando 300 o les dan lo mismo? ¿Sí? Sí. Obvio no, porque ella no tiene a nadie. Yo tengo un buen trabajo, yo tengo un esposo. Entonces yo siento que queremos la igualdad, no se entiende, porque todo el mundo dice, queremos igualdad, pero es que la igualdad depende de quién eres. Sí, porque Sí. no podemos todos ser tratados iguales. Si yo tengo una discapacidad, esa igualdad me pone a mí una desventaja, ¿cierto? Entonces cuando creamos cuál es la igualdad, no, o sea, tenemos que tratar de mantener una comunidad y una sociedad que funcione, Sí. que no haya pobreza. Y muchas veces olvidamos que si queremos vivir en Canadá es porque no tenemos esos problemas de sociedad donde sí hay personas en la calle, pero por otras razones, no por masiva pobreza. Sí, no, en efecto. Por ejemplo, me vino a la mente sobre comparar mucho Canadá y Estados Unidos y cuál es mejor. Bueno, en Estados Unidos ciertamente es un país capitalista, pero cuánto pobreza no existe, cuánta gente inmigrantes Mucho. viviendo, 5 personas, 6 personas, hasta más en un simple cuarto, no solamente, no en una ciudad principal, en un suburbio. O sea, que los suburbios debes de tener cierta ventaja porque pues no son las ciudades principales. Sin embargo, los costos siguen siendo muy elevados. Es un país bastante capitalista que pues se refleja el equivalente a lo que ganas a lo que gastas. Entonces, pues, Total. mínimo, ciertamente hasta peores condiciones. El problema de drogas también los ha invadido. Estados Unidos, por parte, es un país que no acepta la distribución, la crisis que existe dentro del territorio, ¿no? Entonces muchas veces no nos ponemos a pensar en eso porque solamente miramos el lado que queremos escuchar, que es de que se gana más plata, pero eso es algo Pero muy... también arriesgas, o sea, pierdes mucho Y las más. sí, o sea, solamente comparan un país con el otro por el tema monetario, por el tema Pero recaudatorio. no O sea, comparas el contexto completo. sí, y es un error que yo he visto que la gente lo hace mucho, compara solamente el tema monetario y hacen sus opiniones y digo, wow, o sea, pues qué opinión tan, pues no tiene ciertamente buenos fundamentos para complementar un buen contexto y así compartirla, está bien cabrón, porque Total, pues en Estados Unidos es otra realidad también. O sea, y también depende de quién, o sea, que sí, si haces más plata, ¿en qué? sí, ¿Cuántas horas de trabajo? ¿Qué calidad de vida tienes? Yo recuerdo vivir en Estados Unidos y mi mamá trabajaba 3 trabajos. sí, Yo casi nunca la veía. Entonces, sí, pero no. Siento que la veía más acá, ¿cierto? Entonces, no sé, para mí es importante entender que todos los países van a tener sus pros y sus contras, pero que lo más importante que a mí me ha enseñado Canadá y que creo que todos deberíamos también aprender, también en Canadá tenemos que recordarlo, es que tenemos que tolerarnos mutuamente. No tenemos que entender y no tengo que aguantarme o no aguantarme, pero decir apoyar, de pronto yo no lo apoyo, de pronto yo no estoy de acuerdo, pero tenemos que tolerarnos y no echarnos piedras todo el tiempo, porque tenemos que estar en contra los unos de los otros. Creo que también toda la crisis migratoria que está ocurriendo, se les hizo fácil a todos echar la culpa a los refugiados. sí. Como que no, o sea, también hay estudiantes internacionales, también, o sea, hay muchos tipos de migrantes. Hay organizaciones que lucran con los servicios de estudiantes principalmente, ¿no? Ya las reglas que han entrado aquí en Quebec, donde ya los colegios particulares no tienen derechos o ciertas restricciones porque se dieron cuenta que las irregularidades de las agencias Fraudes. que hacían eran un fraude o te vendían esa misma narrativa. Lo mismo que hacían con las personas que piden asilo, te vendían la narrativa de que ibas a llegar al mejor colegio como tipo Harvard, no sé. Y son en un basement. Sí, y ni clases te daban y maestros que ni siquiera hablaban los idiomas nativos, entonces está bien cabrón. O sea, también el gobierno se dio cuenta Y la de eso. cantidad, es que son tantos problemas que uno dice, mira, o sea, podemos hablar aquí como 50,000 horas, pero el hecho es que
En vez de estar diciendo somos los unos contra los otros, tenemos Sí. que decir cuáles son las soluciones. No podemos cerrar la llave de los refugios porque entonces va a crear otro tipo de problemas, muchos tipos de problemas, como pasó con la parte de las parejas, como te digo. En Estados Unidos existe tanta violencia doméstica, aquí también. No sé si te has dado cuenta, de pronto solamente en Quebec los asesinatos más que existen son más de violencia doméstica. Sí, sí. En Montreal, si te pones a ver todo el año, mira el año pasado, la mayoría de los asesinatos, de los homicidios son en violencia doméstica o feminicidios, si le queremos decir, ¿verdad? Sí. Entonces, si te pones a pensar en eso, ahora, ¿vamos a obligarlos a estar en una casa juntos por papeles? Hello. Van a haber más mujeres en este tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, es lo mismo. Si queremos cerrar y poner más filtros, vamos a causar más daño en otros lados. La gente no va a dejar de pasar. Mira, el cliente que yo tengo se pasó en invierno, en pleno invierno se pasó la frontera hace un mes. No, pues muy... A ellos no los encuentran congelados, ¿verdad? Entonces Sí. estamos apagándolo, no se va a apagar. Sí, la gente, es imposible eso, frenarlo, y esa crítica que se ejerce por parte de la población, pues lo digo, está muy, pues está muy fuera de la coherencia que podemos dictaminar, es decir, hey, pues no, o sea, aunque no puedes, aparte la economía, el país lo demanda, el crecimiento económico demanda tener más población también, o sea, por eso mismo Canadá necesita a la gente para que impulse el tema socioeconómico, y se ocupa esas personas que hagan el trabajo que muchas personas no están capacitadas, y pues se tiene que hacer para elevar el sustento, ¿no? Económico de este país. Total. Y va a seguir siendo una fuerza migratoria, sí. lo dijo el mismo primer ministro, el ministro de Inmigración, lo va a seguir siendo, lo que pasa es que se tienen que organizar. Sí. Y ahora si yo tengo que echar culpas, el gobierno no planeó. Ellos sabían que iban a tener una crisis de trabajadores. Y no lo sabían hace 2 días, lo sabían hace 50 años. Sí. ¿Por qué no hicieron nada antes? ¿Por qué no hicieron más construcciones? ¿Por qué no se prepararon? Y ellos saben que actuaron muy tarde. Entonces, ¿le queremos echar la culpa a los migrantes? I don't know. Yo siento que es una culpa muy compartida. Porque es que ellos vienen porque se les permitió. No, no es como en Estados Unidos que todos son los migrantes, todo el problema es de ellos. Hello, ¿quién les abrió la puerta? ¿Quién les da la oportunidad de tener permisos de trabajo o social insurance falsos o todo? Porque es que tú puedes tener toda una vida. Entonces, Sí. no, es que no queremos inmigrantes ilegales. Entonces, ¿por qué les permites crear toda una vida? Sí, No es que no retomo- los quieras, sí los quieres usar, pero no los quieres tener para siempre, los quieres botar cuando ya no te sirven. Eso es otra cosa muy diferente. Sí, en efecto, y retomo eso esa crítica que comentaba este personaje, mencionando que muchas veces nos enfocamos en echar una culpa uno con nosotros los individuos, pero no nos enfocamos en que, hey, pero ¿por qué sigue habiendo escasez de vivienda? Pero porque no han hecho más, pero ¿por qué? Porque está este monopolio que sigue estancado, porque ellos mismos crean estas crisis para que la gente pues pague más, esté dispuesta a pagar más y subir las condiciones, exigir más, y que la misma sociedad pues alce la demanda, ¿no? Que el mismo monopolio se va adjudicando mayores beneficios, trillones, ahí no hay millonarios, hay trillonarios ahora actualmente, y es lo preocupante, o sea, porque tantos trillonarios y la gente más pobre, la sociedad en sí, pues está bien cabrón, o sea, ellos mismos provocan la demanda y frenan eso. Y también provocan las divisiones. Sí. Porque en vez de tomar responsabilidad, decir somos un gobierno, somos un país, ¿cuál es el trabajo del gobierno? Asegurar que la sociedad funcione. Sí, claro. Que tengamos todo, por eso existen los trabajos, por eso existen cada departamento, cada cosa que pasa en el gobierno. Entonces, en vez de tomar responsabilidad, entonces somos unos contra los otros. Los ricos contra los pobres. Los migrantes contra los no migrantes, este tipo de migrantes contra los refugiados. Sí. Hello, o sea, nos están diciendo peleen entre ustedes y nosotros no tomamos ningún tipo de responsabilidad. Sí, no, es bastante crítico, preocupante por ese punto, de ese lado de vista, y digo, cabrón, y si es cierto, es la pregunta del millón, ¿a dónde vamos a parar? ¿Habrá un futuro ya más existencial para nosotros? A nosotros no nos va a tocar, en efecto, ¿no? Pero 100 años más adelante, nuestros hijos, nuestros bisnietos y todo, y dices,
es crítica, es una nueva era, como lo mencionaste Es al una nueva principio. era, pero también somos animales de costumbre y nos Sí, adaptamos y nos moldeamos. Así que yo tengo mucha fe en nuestras nuevas generaciones. Vienen con otro chip, vienen con otras cosas, vienen con otros valores también compartidos que muchas veces lo sorprenden a uno. Yo tengo 2 hijos y yo, oh my God. Entonces yo digo que ellos van a crear su propia sociedad de ciertas cosas van a cambiar y así como no somos los mismos de los años 100, no, I don't know, 1930, no somos los sí, mismos. Es sí, completamente una sociedad totalmente distinta. O sea, si tú lo comparas, todo es diferente. Las mujeres estaban en la casa, no trabajaban, el marido era el que ganaba todo. O sea, ya todo es diferente. Ahora somos más libres, tenemos otro tipo de expectativa de nuestras vidas. No está tanto como que quiero vivir para hacer una familia, para esto, para lo otro. O sea, ya hay otros sueños. Entonces yo creo que así mismo el mismo mundo evoluciona. Entonces tenemos otras prioridades y las nuevas generaciones tienen otras prioridades, no las que nosotros teníamos. Sí, es muy diferente y han evolucionado en lo que quieren también. Entonces ellos van a crear su propio camino de cómo les va a funcionar. Yo no siento que, o sea, esto va a seguir, o sea, seguiremos y nos acostumbraremos y ya cambia. Es como cuando, no sé, en el trabajo te cambian el software y al principio sí, te choca y te estresa y estás bravo con todo el mundo, pero después de un año ya te acostumbras a hacer lo mismo. No sé, cuando cada vez que te cambiaban Facebook, ¿no te sí, acuerdas? sí, Qué estrés cuando te lo cambiaban y uno como, ¿cómo es que se hace esto? Y ya después te acostumbras y es el nuevo look y es la nueva manera de hacerlo. Entonces, yo siento que eso es lo que va a pasar. Nos vamos a acostumbrar, las nuevas generaciones se van a acostumbrar o van a crear algo diferente y entraremos en una normalización. Lo que pasa es que ahorita estamos en el storm, ¿no? Estamos ahí en la mitad de todo, pero eso yo siento que se va a ir sí, es un proceso de cambio, es sí, un proceso de una nueva sistematización social y total. dices, pues sí, cierto, o sea, toda esa fase de cambios, uno nunca, no eres la misma persona al día de hoy, de lo que serás mañana, entonces digo, pues sí, cierto, la adaptación es muy importante y más que criticar, sabemos que hace 70 años la mujer ni siquiera podría votar, ahora pues ya tiene sumamente más derechos igualitarios que el 100%. hombre y bueno, y es parte de la mejor social, del mejoramiento social que se espera y que Ujú. vaya constantemente evolucionando para bien, que es lo que esperamos todos. Tenías un video, por ejemplo, también tu contenido habla de permanecer con tu residencia permanente. Una vez que la obtienes, que es un objetivo primordial para todas las personas, la mayoría, no digo que todos, ¿no? Pero todos como comentamos, hey, pues yo quiero migrar, hago este proceso y bueno, pues mi residencia permanente. Una vez que ya la tienes, ¿qué tan difícil se vuelve para mantenerla? Se habla de que Ujú. tienes que estar permanentemente casi los 12 meses del año aquí o No. ciertamente teorías, pero Bueno, ¿cuál vamos a es dar lo mejor, la no? respuesta Sí, oficial. Mira, la tarjeta te la dan por 5 años. sí, No es que el de estatus es por 5 años, la tarjeta te la dan por 5 años. Porque cada 5 años tú tienes que o renovar o volverte ciudadano. ok, ¿Sí? A los 5 años o renuevas o te vuelves ciudadano. Entonces, de ese periodo de 5 años, tú tienes que estar en Canadá mínimo o al menos 230 días, que son, perdón, 730 días, que son 2 años. sí, 730 días, que son 2 años. Ahora, ¿cómo se esparcen esos 730 días en los 5 años? No importa. Puede que el primer año todo estuve en Canadá y después en la mitad me fui 2 años y medio y después volví y tengo el otro año. Está bien. cuenta, o sea, Mientras no, que no tú no tiene que ser estés, corrido, no tiene que ser corrido, tampoco tiene que ser específicamente un año, al menos 3 meses, no. Mientras que dentro de esos 5 años no te vayas de Canadá más de 3 años, o sea, 3 años y un día, ya tenemos problemas, ok, entonces no hay problema. ¿Sí? Y cuando te digo tenemos problemas es que pues, probablemente te van a mandar a una corte donde tú vas a tener que explicar por qué no respetaste tu proceso de residencia. En los mejores casos se van a una corte. En otros casos te toman una decisión de que no, desde un principio. ok, Y depende de qué tanto te demoraste, ¿cierto? Si sí, te demoraste 5 años, 6 años antes de volver o antes de intentarlo de nuevo. Tienes que tener una razón de peso. Se enfermó alguien, o sea, algo de peso. O vives en Canadá 3 años, aplicas a tu ciudadanía,
tomas un pasaporte canadiense y ahí tú puedes hacer lo que quieras. Sí, ¿qué tan atractivo puede ser? Bueno, escucho el pasaporte canadiense, obviamente se me hace agua la boca como si estuviera mirando un manjar acá porque dices, el pasaporte canadiense es como el último objetivo que llega, es el que tiene, que se Es planea el top de un inmigrante, ¿no? Decir, el pasaporte, la residencia, lo miras como que, ok, es parte del proceso, pero el deseo principal o el deseo más alto es el pasaporte. Y o sea, qué cambio de vida. sí, O sea, sí hay un salto en cuanto, digamos, a por beneficios o no sé, que el feeling puede ser diferente, obviamente, pero muchas veces dicen, el pasaporte, la residencia es igual que el pasaporte, solamente no votas, pero me Ajá, imagino... sí, o sea, pues a nivel de Canadá, sí. Sí. No siento nada extraño, Sí. no siento nada diferente. Entre la ciudadanía y el pasaporte estando en Canadá no afecta así, a menos pues la parte de votar y antes no se podía estar en el Army sino en la ciudadana, ahorita ya lo abrieron a los residentes permanentes. Ciertos puestos de gobierno son para ciudadanos. Okay. Entonces como esas pequeñas cosas sí, Okay. pero para mí lo que más pesa es el viajar. O sea, Sí. tú viajas diferente. Sí, obviamente el pasaporte en Estados Unidos no te piden visa para el pasaporte canadiense. Pero no es solamente que no te pidan, o sea, es cómo te tratan. ¿Cómo te tratan, no? Imagino. O sea, es totalmente diferente. Sí. Créeme que para mí fue un antes y un después. Tú pasas derecho. O sea, en Australia tú le haces un scan, ni siquiera te miras con nadie, nunca te ve, nadie Sí. te habla. Sigues derecho. En Nueva Zelanda también, o sea, en México, tú sabes lo difícil que es para un colombiano entrar a México ahorita. O sea, han habido 10,000 historias. Sí, no he escuchado. No Que sé muy bien cómo está la migración en México. Que los secuestran, Sí, secuestran inseguridad, en sí. No, en el aeropuerto. En el aeropuerto. Los de inmigración los meten por allá. Sí, no, México es pesado para entrar para un colombiano, especialmente porque, pues no solamente un colombiano, latinoamericano, porque pues piensan, va a entrar, y entiendo a México totalmente, va a entrar y se va a pasar la frontera y entonces Estados Unidos me va a decir, oiga, ya es suficiente con los suyos, dejando pasar todos los demás también. Entonces yo siento que entiendo la mentalidad, pero pues sí es fuerte lo que hacen con los colombianos y con algunas personas. Entonces, por ejemplo, yo, derecho, me hicieron como 3 preguntas, o sea, no, es totalmente diferente. Cuando tienes un pasaporte canadiense, viajar por todo el mundo es muy, muy tranquilo. Entonces, para mí, yo siento que ese es el regalo más grande para mí. O sea, lo demás, pues puedes irte y volver y eso, pero pues no le veo gran diferencia. Para mí es esa libertad de poder viajar de una manera muy relax. Sí, una vez que tienes la residencia es complicado aplicar para tener los requisitos y así convertirte en ciudadano canadiense o se torna un poco más, es súper, más difícil. Bueno, a menos de que hagas algo ilegal, o sea, no hagan nada proceso ilegal. normal, digamos, Un es proceso fácil. normal es fácil, o sea, si estudiaste en Canadá no vas a tener que hacer examen. Si no haces un examen, pero tienes que tener como un 5 por categoría, no es muy, muy complejo. ¿De idioma? De idioma. Ok. Y demostrar que estuviste el tiempo que tenías que estar en Canadá. ¿Cuántos años te piden después de ser residente? O sea, 3 años. 3 años después de ser residente. Entonces, con el... No, bueno, tú puedes también contar lo que estuviste de no residente. ¿también Simplemente cuenta? que cuentas en la mitad del tiempo al máximo de un año. Entonces, digamos, empiezas ok. con un año, te vuelves residente, te faltan 2 y aplicas. Súper fácil. O sea, si yo, por ejemplo, no soy residente permanente, tengo 2 años viviendo en Canadá. Puede servir un año. Puede servir como un año. Sirve como la mitad del tiempo reglamentario. Ok. Y Eso con no lo ese sabía. año ya empiezas, te faltan 2 años. Ok. Interesante. Yo pensaba que desde tener la residencia, ahí contaba el periodo. O sea, entonces, No, puedes contar. eres residente, te dan la residencia, normalmente son por 5 años, todas las residencias permanentes. La residencia, el estatus es para siempre. Pues para siempre, pero se renueva Pero la cada tarjeta 5. se renueva cada 5. Ok. En esos 5 años tienes 3 3 años aplicas a la para ciudadanía. la ciudadanía. Entonces, Que tienes que hacer un examen de Canadá. de historia, ¿no? De historia, de política, cositas, pero no es nada así complejo. El examen de inglés o francés y la ceremonia, donde le haces el oath a la reina anteriormente y ahora al rey. Al rey. Que Canadá sigue siendo parte del G7, es parte de... ¿Tú lo consideras un país independiente o ciertamente todavía sigue porque sigue como ese lazo Pero es súper fuerte? simbólico, o sea, Sí, no hay nada. simbólico. ¿Es solamente simbólico?
Sí. Sí. Ah, ok. Yo, Antes decía, o sea, sí. para mí es como que súper ridículo. Yo No pensaba lo... que todavía era independiente, pero entre comillas decía yo, No, bueno, no tiene porque nada que no tiene ver. O nada sea, que yo ver. estudié política. Ajá, sí. Entonces yo soy licenciada en ciencias políticas y no, eso no es nada. O sea, ni siquiera para Inglaterra mismo. O sea, Sí. Ah, ok. es simbólico Yo y pensaba tiene que... como algo muy emocional detrás y muchos canadienses lo aman por eso. Ah, ok. Pero para mí, a mí en lo personal, de pronto porque no soy súper nacida aquí, claro que mi esposo tampoco es que lo vea muy, no mentira, es como que sí le gusta la Sí. idea. A mí me parece ridículo, yo no sé, no lo comparto. Dije yo, Me a lo parece como mejor la que ya, o sea, reina es pues, les pone el sello. 2024, ¿qué hacemos Sí. con rey y reina? Y no Sí, entiendo. verdad, en estos tiempos tener monarquías como que se me hace algo muy... Es lo que digo No yo. lo entiendo. Permitimos como sociedad, nos estamos quejando porque hay bastante migración de refugiados, un ejemplo, pero estamos permitiendo todavía rendirle tributos en... O sea, no tengo nada Y contra que nada. nos cuesta, Que nos o cuesta sea, se paga y por eso. ellos viven de la sociedad, de los impuestos de De la los de gente. aquí, de los de Nueva Zelanda. Y cómo ellos pueden imprimir dinero o tener máquinas de oro automatizadas y nosotros, y hay gente que no tiene ¿Y ni cuál es siquiera su para trabajo? O comer. sea, ¿qué hacen? Sí, es lo que pasa, y es lo que es la crítica social, y cómo permitimos que las mismas compañías sigan creciendo y sigan Sí, frenando el mercado es y complejo. creando esas crisis. No, está bien cabrón. La Estamos neta bien que- políticos hoy, oye, estamos Sí. como muy políticos. No, Pero pues el hecho es que, pues, no sé, eso sí no lo comparto, me parece como, ok, fine, Sí. no sé. De No. pronto es bueno para Pero ahí, yo he hecho la pregunta, y le he hecho la pregunta a australianos, a no, neozelandeses, a canadienses, y mucha gente lo ve como esa parte simbólica, como que parte de su historia, de todo eso, y ok, lo puedo comprender. No lo comparto, pero lo Sí. puedo comprender. Entonces, volvemos al punto de la tolerancia, ¿verdad? Sí, claro. Puede ser muy importante para el país, para su identidad, ¿ok? Ok. Sí, interesante. Por ejemplo, has estado en Australia, que me imagino que es como Canadá, pero en verano, o sea, todo el año es verano, o es diferente Es la muy bonito, es playa. muy bonito, ¿Lo playas. consideras un buen lugar donde el latino se puede adaptar, así como aquí, tener creo que un sí. estilo de vida? O sea, Pero yo siempre les voy a dar el mismo consejo. La calidad de tu vida está 100% relacionada a la calidad de tu idioma. sí, Si tú quieres, yo he visto gente en Australia, en Nueva Zelanda, con puestos muy buenos, con trabajos muy buenos, con sueldos muy buenos, idiomas. O sea, si tú quieres ser un buen migrante, estudia para ser un buen migrante. sí. Vuélvete un buen migrante. Prepárate, ¿no? Prepárate para ser un buen migrante. Que te puedas integrar. O sea, yo te puedo decir que a mí me pones en cualquiera de estos países del primer mundo. It's fine. En 5 minutos yo ya estoy integrada. Sí, Porque entiendo el idioma, porque entiendo la cultura, porque entiendo cómo es el movimiento, porque me puedo integrar fácilmente. Pero si yo llego sin idioma, sin cultura, no cultura, pero sin entender la cultura, sin poderla aportar, es duro para mí y duro para ellos para recibirme, porque es por dos lados, ¿cierto? Tenemos que sensibilizar a la población a recibir al migrante. Hay comunidades que todavía no están preparadas. En Canadá también, en diferentes lugares que están muy cerradas. sí. Pero si no se les da ningún tipo de apoyo, tampoco es justo decir, no, pues acepta todo lo que llega. Y otra vez siento que es hipocresía, porque lo juzgamos del canadiense. Pero bueno, no sé si has escuchado eso, pero en Colombia yo he estado, ¿cuántos colombianos dicen, no, es que todo es culpa del venezolano? Ajá. Ah, ok, pero entonces tú sí puedes juzgar tus propios migrantes. ¿Sí me hago Sí, entender? sí. Entonces digo, no nos gusta que nos juzguen y que digan que todo es culpa de nosotros porque nosotros migramos. Pero si alguien migra a mi país, entonces yo sí me voy a enojar y decir todo es culpa del venezolano. ¿Por qué dejaron entrar todos los venezolanos? Porque yo lo escuché mucho en Colombia cuando estaba en Colombia. En México pasa mucho con los haitianos. O sea, Ok. también están como yo he visto videos que sobre todo en el norte, Pesado. yo soy del norte, y todos se van para las fronteras y todos porque buscan ahí y en la parte de la calidad de vida pienso que se gana más
en el Ajá. norte y pues tienen la chance de brincarse a Estados Unidos. ¿Pero no te parece hipócrita? Sí, digo yo, qué gracioso, ahora todos Ok. tiran con los haitianos y con los inmigrantes y en México somos un país, pero nunca se había notado un alto índice de migración y ahorita sí miro. No, la pero tú eres crisis. el migrante. Sí, Entonces, ¿por qué me tratan así? ¿Cierto? Llevamos décadas diciéndole al mundo por qué me tratan mal. Pero alguien viene a pedirnos ayuda y nosotros nos enojamos. ajá, Y entonces ahí sí no vemos que es que esto es lo que pasa porque no estamos preparados. sí, No estamos preparados a que lleguen esas migraciones, a podernos concientizar que somos un mundo y que tenemos que ayudarnos. No. Pero entonces está esa hipocresía. Trátame bien porque si no, ese país es racista. Ah, pero si alguien viene a mi país y yo le digo que yo no quiero que esté acá, yo no soy racista, es que son todos los malos los que llegaron. sí. ¿Sí ves? Entonces, no sé, yo creo que nos falta mucha autocrítica. Sí, demasiado y pienso que también, por ejemplo, o tú más bien asimilas que hay países que ciertamente la gente diplomática es la que puede encajar más, personas profesionalmente formadas, o sea, académicamente también, con buenos recursos, Yo creo que todos colegiales. somos bienvenidos siempre, Sí, porque siempre y Canadá- cuando estemos dispuestos. Sí, La porque sabemos disposición. que aquí se fomenta mucho el de que, hey, tienes que estudiar, tienes que prepararte. Canadá no es como para que estés ahí, simplemente porque aquí Pero se necesitamos refleja. de todo. Sí, se ocupa de todo. Necesitamos las personas en las fincas. Necesitamos personas en la cocina, en muchos Sí. cocineros, mecánicos. Necesitamos de todo. Es una mala política migratoria que en algún momento se tendrá que dar cuenta el ministro de decir que solo necesitamos profesionales. Eso no es Ajá. verdad. El Tim Hortons de mi casa está cerrado a las 10. Bueno, no tienen quien lo atienda. Sí. No necesitamos solamente profesionales, necesitamos de todo tipo de trabajador. Pero ¿qué necesitamos? Personas que quieran estar, que sean adaptables, que estén dispuestos a aprender el idioma, que estén dispuestos a integrarse, que estén dispuestos a dejar ciertas cosas atrás. No, ¿Sí? definitivamente. Entonces, yo no siento que debe ser tan elitista, no. Tenemos que ser adaptables. Sí, es un buen punto y yo también lo comparto y es cierto, o uno también nomás mira de adentro hacia afuera y se le hace fácil juzgar que no me reciben bien, pero tú en tu país cuando llega un inmigrante te lo quieres comer y lo criticas y hasta te ríes de ellos. No, Entonces qué digo, horror. se pasan de lanza en México también, que no miran los gringos lo que hacen con nosotros los mexicanos, que te dicen, no, que mexicano, que mexicano y que no sé qué. Y por ejemplo, cuando llegan los inmigrantes de Sudamérica, de otra parte, los Qué oficiales feo. migratorios también quieren hacer lo mismo, quieren replicar lo que los estadounidenses hacen con nosotros. triste, y si tú México lo pones a ver, replica. Sí, es lo mismo, Es es la muy misma triste. actitud. Y es triste porque no... Sí. O sea, entonces no estamos aprendiendo. Sí, la verdad que no. Estamos diciendo, él me pega, entonces yo le pego al otro. Exactamente, repitiendo patrones. Que Pero no debería ser así, ¿no? Deberíamos ser, ok, somos humanos, necesitamos... ¿Cómo creamos una política migratoria que pueda apoyar al país y que pueda... Es Sí. que realmente eso se trata de poder. Si los mandatarios realmente se sentaran a arreglar todos estos problemas, hay más que suficientes recursos. sí, Pero en no efecto. lo quieren arreglar. ¿Por qué? Porque Hay intereses de promedio. no solamente es eso, sino porque la población es tan cerrada. ¿En qué país tú le vas a decir, vamos a abrir la migración? Y la gente va a estar, ay, sí, Canadá es el único que no brincan tanto. Pero el resto del mundo son como que, no, me vas a llenar el país de esto, hello. Entonces, la población es tan intolerante que los mismos gobiernos saben que si presentan este tipo de políticas, ¿qué pasan? Los bajan del gobierno. Sí, Entonces no lo quieren hacer porque si lo hacen, pierden poder. sí, en efecto. ¿No? Ya nos volvimos súper políticos, Sí, el análisis político. Pero pues son pensamientos, ¿no? Esto es lo que Vanessa piensa. Yo creo que todos tenemos que colaborarnos, tenemos que respetarnos, dejarnos de juzgar y jugar en contra de cada uno. Creo que si estamos juntos nos va mejor. Creo que tienen que cuidarse, hacer las cosas bien, que no contraten personas que no tienen certificaciones, que paguen, que por favor paguen. Yo sé que es difícil uno invertirle algo, pero piensen en qué gastan plata.
O sea, todos gastamos en algo y que no, de pronto no es tan útil, ¿verdad? De pronto cerveza, de pronto lo que sea. ¿Por qué no gastas plata en tu futuro? Paguen una consulta, siéntense con un profesional, hagan un plan, no se dejen engañar, que sienten que algo está muy bien o muy fácil, algo debe estar mal. Sí. O sea, plantéense en preguntas, no se dejen engañar. Hay mucha gente que hace muchas cosas chuecas. En estos días, ayer precisamente tuve una clienta que se quedaron sin estatus porque le pagaron a una persona que no era, no sabían. Pero es que es tu responsabilidad saber a quién le estás dando tu plata. ¿Usted qué es? ¿Certificado en qué? ¿Dónde es su regulador? ¿Usted es abogado? ¿Usted es consultor? ¿Qué es usted? Porque yo le voy a dar mis documentos, mi pasaporte, toda mi información. ¿Cómo se la va a saber? Se la voy a dar a alguien. Nunca me dio un contrato de representación. No sé quién es. Por favor, chicos, piensen antes de hacer las cosas. Abogados de inmigración que no dan un contrato. No entiendo. ¿Cómo no vas a tener un contrato conmigo? Que usted no sabe qué caso presentaron a su nombre. Increíble. O sea, es su caso. Lo primero que te dicen en una audiencia es, ¿se acuerda de este documento que usted firmó? Todo lo que dice ahí es su responsabilidad. Sí. Tú no vas a poder decir, ay, me lavo las manos, es que lo escribió ella. No. Entonces sean responsables de sus procesos. Nadie va a venir a salvarte la vida. Nadie va a hacer, no. Es tu proceso, tú tienes que saber en qué está. 100%. Sí, la verdad que la responsabilidad, yo respeto mucho y admiro en tu caso como profesionista tener que pues albergar este tipo de situaciones de trabajos, te indagas con la gente, preguntas, comunicas, estableces y es complicado. Yo he platicado con otros abogados, por ejemplo Yves Martinú, que es muy buen abogado y él ya no quiere nada con el tema migratorio, simplemente con estudiantes y él ya no acepta refugiados ni nada, pues simple hecho de que pues es algo muy, es complejo, o sea, no es fácil y muchas veces pues hasta terminas perdiendo tú en el tema, pues te desgastas también, en el tema también de pues ligar con jurado, con jueces, en consulado, no sé, entonces me imagino que es un proceso ya más desgastante que no cualquiera pesado, no se atreve a decir, a tomar el toro por los cuernos, como dice, yo tomo esto y yo me dedico y es algo que no está fácil, ¿no? O sea, sí es estresante, sí es algo estresante porque tienes en las manos la vida de alguien. Sí. Es pesado. Prácticamente la persona demandante depende o sea, sí depende un buen porcentaje de la persona consultada o al abogado, ¿no? En claro. tu caso, o sea, tú tienes en tus manos toda la jugabilidad. O sea, yo no puedo decir que el 100% de la decisión va a ser mi responsabilidad, no, porque siempre hay un tercero y es el comisario, ¿verdad? Sí. Pero en la mayoría, o sea, tú, sí, o sea, tú eres la que haces toda la estrategia. Sí, si algo no está, o sea, si hay una respuesta que no es clara, si algo, eres tú, o sea, algo faltó. Entonces es una responsabilidad grande y tienes que hacerlo con pasión y con amor. No creo que es para todo el mundo. Hay muchos de mis colegas que dicen, no, gracias, no me interesa nada de refugio. Sí. Yo como que, humanitario, refugio, sí, a mí me han llamado a la mitad, oye, tengo una persona aquí en el centro de detención, lo puedes ver mañana, tiene un hearing, y yo, listo, está bien, y los he sacado y me encanta, o sea, me encanta todo eso así en la locura, porque siento que todo es de estrategia. Yo soy de las que pienso es que si tú tienes una buena estrategia, it's gonna be okay. Que se demore de pronto, yo no te voy a decir que todo es rápido y fácil, no, pero con estrategias llegas a la meta. Sí, algo muy bien, digamos, bien planificado, bien estudiado, bien preparado y sobre todo yo también le comento a la gente y qué bueno que estás aquí porque pues eso también avala de que tienes un perfil bastante apto para las personas que quieren requerir este servicio y que muchas veces yo cuando miro que alguien ofrece este tipo de trabajo, digo, pues ahorita sabe cómo estará la demanda en cuanto a los profesionistas que quieren recibir este tipo de trabajo, porque pues sí, o sea, no está nada fácil. Yo me he dado cuenta, he platicado con otros también abogados, consultores y dices, no, yo la verdad pues desisto de eso porque sí te consume bastante y pues no, ahorita aparte que el tema polémico no está de un lado, en las redes sociales se comparten muchos puntos de vista y pues también entiendo. Pero alguien tiene que defenderlos. Sí, alguien tiene que haber y pues... Y los que hay, la mayoría no les importa. Sí.
Entonces, o sea, es como cuando decimos, pero es porque ese abogado es capaz de defender a esa persona que mató a esa persona porque sabe que lo mató. Pero ¿por qué lo defiende? Pues que todo el mundo tiene que tener acceso a la justicia. Sí, claro. Todos tenemos derecho a tener a alguien que nos defienda. Entonces, yo comparto mucho eso. Y creo que siento que tengo mis límites, como te digo, o sea, tengo mis límites y es algo que no es real, no. Pero si yo puedo ayudar a alguien, a una familia, a cambiar su vida, a cambiar su destino, sus generaciones futuras, porque siento que eso es lo que pasa. Yo veo a mis hijos y son trilingües, son canadienses, son franceses, o sea, tienen un mundo tan bonito al frente de ellos que yo digo, yo no tenía eso a los 10 años, ¿sí? Sí. Yo estaba en Estados Unidos sin documentos, estaba perdida, no sabía qué estaba pasando con mi vida. Me decían, ten cuidado en la calle que te cojan policía. O sea, imagínate. Y mis hijos no tienen la menor idea de que es una visa. Sí. No tienen la menor idea y nunca lo Y no entenderán. lo van a entender. O sea, Entonces, si tú te das cuenta de lo que has creado y lo que crearás a tu futuro, es muy bonito. el agroplacismo, ¿no? Este filósofo escocés, no me acuerdo muy bien el nombre, pero promueve mucho eso, pensar en las personas, pensar en ti, pero más adelante. O sea, a lo Tus mejor- generaciones, es que cambias todo. Si tú estás bien, te puedes ayudar a tu familia en México, Sí. en tus países. Entonces, yo digo que mi trabajo es muy bonito, porque yo ayudo a muchas personas a que logren ese next step. Sí. Y que puedan también abrir caminos a sus otras familias. Yo tuve una chica, clienta mía venezolana, que la saqué lo peor. Estaba en un proceso súper malo, le sacamos residencia, todo. Yo le digo mi clienta milagro porque llegó a mí ya le faltaba nada, su permiso de trabajo, estudiante internacional, Anyway, y hace unos meses, en noviembre, me contrató y me contactó para traer a su familia, su hermana, con el proceso humanitario que hubo de los venezolanos, su hermana, sus hijos. Tú sabes, o sea, qué emoción. No solamente ya su vida cambió, pero por eso ahora su hermana, sus sobrinitos, el esposo de la hermana, los papás están en camino. Y qué bonito, ¿no? Qué bonito, porque ahora ya los chicos también van a crecer acá. O sea, es fascinante. Sí, así lo miro yo también. La verdad que es un mundo diferente, independientemente de las condiciones que haya en nuestros países, que vivas muy bien y todo, pero sí se torna a un entorno totalmente diferente. La perspectiva cambia desde que te levantas, miras diferentes estructuras, diferentes casas, las calles y dices, bueno, o sea, todo es un feeling totalmente fascinante, sí, y es un buen sabor de boca que te deja de, o sea, estoy viviendo algo diferente. A lo mejor mis hijos, las generaciones, obviamente te lo van a agradecer y van a decir, hey, qué bueno que sacrificaste o que tuviste ese 100%. temperamento. O sea. Y yo como hija te puedo decir, en el momento critiqué todo. Sí. Odiaba todos estos cambios. Yo, ¿no? ¿Por qué me sacaron de mi país? ¿Por qué me sacaron de todo eso? Hoy te digo, oh my God, thank you. Gracias, gracias, gracias Sí. a mis padres por haber tomado esas decisiones, porque yo digo, sí, aunque algunas fueron mal tomadas o a las patadas, igual me trajo aquí. Entonces digo, soy agradecida por todos esos cambios. Y les digo a los papás que a veces dicen, no, pero es que mi hija no se quiere ir, pero no importa, hágalo, que un día le va a agradecer. Sí, en efecto. Y yo soy la hija, no soy la mamá que dice, ay, un día le agradecer. No soy la hija. Sí es posible. Y con los chicos con los que yo crecí en high school y todo eso, todos estamos aquí, todos decimos lo mismo. Sí, fue duro, nos dolió, pero gracias. Sí, al final tiene su recompensa. ¿Algo más si quieres agregar, Vanessa? Ahorita, ¿qué planes tienes, por ejemplo? ¿Cuál es tu agenda, tu día a día? ¿Vas a salir fuera del país? ¿Vas a estar, pues, trabajando remotamente, imagino? ¿Cómo es tu planeación? Pues yo voy a estar en Canadá, voy a estar entre Canadá, Colombia, un poquito en México y Nueva Zelanda. Pues realmente es como he pasado en los últimos años. Sí, en los desde que me dejaron viajar del COVID. Me imagino que ya te acostumbraste al tema de los aeropuertos, migración. Pues yo la neta cuando viajo, en este caso a México, que es el trazo más largo que he hecho últimamente de Canadá a México, y hago escala en Ciudad de México, muy a Sinaloa y así, pues a veces es cansado, ¿no? De estar en la espera, se te cancela un vuelo y todo, entonces pues es desgastante, pero me imagino que también ya es parte de tu día a día. Te acostumbras, sí. Y me gusta, o sea, no me molesta, creo que depende, o sea, si son viajes muy cortos, si es como fastidioso, como que llegas a un lugar y me ha pasado, digamos, cuando fui a México,
un viernes y te vas el lunes, entonces es como muy rápido. Sí. ¿A Nueva Zelanda cuánto tiempo haces de aquí de Canadá? ¿Hay Son vuelos 12, directos? no, no hay vuelos directos. Pues sí, pero desde Vancouver. Desde Vancouver. Entonces, Montreal, Vancouver 5 horas, Vancouver, Auckland 12. Ok, entonces son como 17 horas de vuelo en sí. Más aeropuerto, entonces se tornan 24. 24, sí, un día completo. O sea, está bueno el tirón, o sea, está bueno el largo. viaje, es largo. Digo que en el avión 12 horas es como que, ok, o duermo, me veo 12 películas. Sí, toda una serie completa de Netflix. No, Vanessa, qué bueno que le caíste. Ojalá más adelante pues estés de nueva cuenta para compartir más experiencias, más punto de vista sobre lo que haces. Felicitaciones. Qué bueno que pues compartiste conocimiento con mi público, con tu audiencia también. Y pues qué chido, la neta. Felicidades. Gracias por la invitación y ya saben, nos pueden encontrar en redes sociales, aquí abajo les pondrá donde encontrarnos. Sí, yo les pongo cuáles son tus redes y tus contactos también. Claro que sí, y con mucho gusto lo que quieran, ya saben, planeen consejos, planeen, aprendan idiomas y no se rindan. ¿Cómo te puede contactar la gente? Pueden contactarme, bueno, por donde tú me contactaste, Migra con Vanessa en redes? TikTok. También está la de la empresa que es gentium.immigration en TikTok y en Instagram es vanessa.ceo.gentium y gentium.canadá. Y manejas correo electrónico también, ¿no? También, pero es más largo, entonces les voy a dar el número de WhatsApp. Ok. El más 1-514-819-6636 y con mucho gusto los podemos ayudar en todo lo que necesiten. Ustedes le pueden dar aquí rewind, entonces ahí van a tener el número de teléfono. Gracias a todos por escucharnos hoy, hablando de política, de inmigración, de todo y chismeando un poquito. No, gracias. Aquí en la descripción del video yo les dejaré los datos también tuyos para que la gente se contacte al igual y pues que adquieren tu servicio, que es muy bueno, y pues que también una pregunta política, socioeconómica, también ahí se la puede resolver. Claro, o sea, con mucho gusto. También doy coaching. No, muchas gracias a toda la gente, que se suscriban, que comenten, dejen su manita arriba y cualquier cosa estaremos al pendiente transmitiendo, produciendo desde Montreal, Canadá. Hasta la próxima. Bye. Ay, me encanta tu acento.